¿Dónde está el cielo? Más específicamente, ¿dónde está el paraíso en este momento? ¿Dónde estuvo el paraíso antes? ¿Dónde está ahora? ¿Y dónde estará en el futuro? Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el cielo y si usted está listo, ya comenzamos. Estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el cielo y este es un estudio muy fascinante. Para mí es una emoción entrar en estos temas y hoy vamos a descubrir cosas en la palabra de Dios que estoy seguro que muchos de ustedes no las han escuchado antes. Y de una vez quiero que abra conmigo ahí su Biblia y vamos a comenzar por el libro de Lucas y en Lucas vamos a estar en el capítulo 23 de Lucas, ahí está en pantalla, y vamos a leer el versículo 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted conoce este evento. Esto es lo que sucede ahí en la cruz. Está el Señor en la cruz, está crucificado y hay otra persona que está a un lado de él y una persona que está a un lado de él y otra persona que está al otro lado. Este es conocido como el ladrón en la cruz. Y él le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy, note la palabra hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que en ese momento el Señor está diciéndole a él que primero que iba a estar con él. Quiere decir que está siendo salvo. Y específicamente ¿en qué lugar? En el paraíso. ¿Dónde estaba el paraíso en ese momento? Bueno, tenemos que ir a los textos y ver exactamente dónde está el paraíso, dónde estuvo el paraíso antes y a dónde quedó el paraíso en ese momento cuando este evento de la crucifixión sucede. Sí, quiero ir a la guía de estudio. Si usted viene conmigo, acá la voy a poner en pantalla, pero usted, si no la ha descargado, recuerde descargarla. Amados, es totalmente gratis y una vez que usted la descarga, usted tiene acceso a muchos estudios gratis, series, estudios, todo eso. Ahí está en la guía de estudio. ¿Qué significa la palabra hoy? Jesús está diciendo, hoy vamos a estar en el mismo lugar juntos. ¿Y dónde estaba el paraíso en ese momento? Tenemos que entender dónde estaba el paraíso en ese momento. Y para poder entender dónde está y dónde va a estar cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Estamos hablando en cielos nuevos y tierra nueva. Y la historia del paraíso comienza en el Edén, el huerto de Dios. Usted se da cuenta, y eso lo estudiamos la semana pasada. Cuando yo termine hoy, usted puede ir al estudio de la semana pasada, fue donde comenzamos esta serie y hablamos específicamente de eso. Yo tengo un texto que quiero compartir con usted, lo tengo acá lo voy a poner en pantalla y es Ezequiel. Muy interesante un texto. Usted sabe, la semana pasada yo hablé de cómo Dios en la creación hizo un huerto, sembró un huerto, luego hizo al hombre, según un huerto, puso al hombre dentro del huerto o del jardín que había sembrado. De hecho, esa es la razón por la cual esta serie proviene del libro Ciudad Jardín. Yo se lo mostré la semana pasada, ahí está, le voy a dejar la información en pantalla. Jardín, y jardín es clave en todo esto. Dicho sea de paso, la descripción para ese libro está, o el enlace para ese libro está aquí en la descripción. En los textos, aquí yo tengo, déjeme ir aquí rapidito y buscarlo porque creo que lo aparté por acá y aquí lo voy a tener. Permítame, lo voy a poner aquí en pantalla. Y estamos hablando de Ezequiel. Aquí hay un recuento o una descripción de la caída de Satanás, la caída del
diablo. Y en Ezequiel capítulo 28 dice el verso 13. Dicho de paso, este texto, exactamente este versículo, no está en la guía de estudio porque yo no lo tenía dentro de este capítulo. Hace un rato mi esposa y yo estábamos conversando y preparando algunos detalles para entrar hoy en el estudio. Y vino a mi espíritu muy fuerte el texto y vino a mi mente el recordatorio de la palabra huerto aquí. Porque la palabra huerto, que es sinónimo de jardín, es usada en algunas ocasiones para describir al paraíso. Esto es algo muy interesante porque muchas personas hablan de ir al cielo y piensan que en el cielo van a estar flotando. Eso se lo dije la semana pasada. Están flotando con vestiduras semitransparentes, van a estar flotando sobre unas nubes y qué sé yo, cantando todo el tiempo con arpas. Esas son representaciones que hemos visto por ahí sobre el cielo, todo basado en un versículo sacado fuera de contexto y de tiempo, y la gente tiene esa idea que vamos a vivir por la eternidad en una forma como de fantasma, como le dije, semi-transparente, algo así, y eso está muy lejos de las descripciones que nosotros recibimos sobre el cielo. Y le dije la semana pasada que para entender todo lo que tiene que ver con el cielo y con el futuro, tú tienes que ir atrás al Génesis y ver el comienzo de todas las cosas. ¿Cuál era el diseño original de Dios en cuanto a dónde quería poner al ser humano para que viviera para siempre en la eternidad? Sí, la Biblia dice que los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Esos textos se los di la semana pasada. Ahora, y yo voy a hablar más de esto en esta serie en los días que vienen. Vamos a ir paso por paso. Pero bueno, aquí en esta descripción, en esto que vemos aquí, dice el versículo 13 en Ezequiel capítulo 28, dice, en Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste, dice estuviste, tiempo pasado. Entonces, fíjese que dice aquí, en Edén, en el huerto de Dios. ¿Se acuerda que yo le dije que Edén completamente no es el paraíso? Edén es el lugar donde estuvo al principio el paraíso. El paraíso estuvo dentro del Edén. El futuro va a estar dentro de otro lugar. Yo le voy a decir dónde. Para allá vamos. Pero en el principio el Edén estuvo en el huerto, el huerto estuvo dentro del Edén. Dios no creó al hombre dentro del jardín, es decir, dentro del paraíso, el huerto. Dios lo creó fuera y luego lo puso dentro del huerto, y para que lo labrase, lo cultivase, lo cuidase, Dios le dio oficio al hombre. Ahí vemos la mención del trabajo como algo bueno, como una cosa que trae contentamiento, no como un castigo. De hecho, yo hablo bastante sobre la teología del trabajo en el libro que le mencioné, que se llama Ciudad Jardín. Aquí hablo bastante sobre todo lo que tiene que ver con el propósito por el cual Dios creó el trabajo, para qué lo creó. Y luego hablo de si habrá trabajo en la nueva tierra, en los cielos nuevos y nueva tierra. Hablo exactamente bíblicamente, con versículos, con texto, con contexto bíblico, sobre cómo se desenvolverá, se desarrollará el ser ya resucitado, con cuerpo resucitado, redimido ya por completo el cuerpo, la redención del cuerpo, como dice Pablo, cómo va a operar en el futuro, en la futura tierra, cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Pero bueno, aquí dice el profeta, hablando palabra de Dios, dice en Edén, en el huerto. Acuérdense que comienza la profecía profetizándole a Tiro. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así. Hay un paralelismo aquí entre el rey de Tiro y Satanás, y yo no voy a entrar en eso hoy, ya eso lo hablaba en otros momentos, pero dice, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Está refiriéndose a
el querubín protector. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, dice, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis. Mire, aquí lo tengo señalado. ¿Se acuerda la semana pasada que empecé a hablar de los elementos? Le digo algo, es muy importante ver los elementos que estaban ahí en el Edén, en el primer paraíso, en el primer huerto, ahí en el Edén, en el jardín de Dios. Importante ver algunas, y hoy vuelvo otra vez a entrar en esto, algunos elementos. Por ejemplo, el árbol de la vida que estaba en el primer jardín, que luego lo vemos en el futuro. Es uno de los elementos. Onis, por ejemplo, es mencionado. Oro es mencionado, es materia prima, y estos elementos los vemos mencionados en el primer jardín. Luego, cuando nosotros los vamos a estudiar, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, ahí vamos a encontrar nosotros también estos elementos. Pero bueno, en ese primer jardín, ahí vemos todo eso. Esmeralda y oro, dice, aquí está el oro, ¿ves? Oro y primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Por qué razón? Porque es un ser creado. Hay gente que tiene esta idea de que Dios y el diablo son contrincantes y que están luchando uno contra el otro y que hay una lucha épica entre Dios y el diablo como si fueran iguales. Y eso no es bíblico. Ese dualismo, y así es como se le llama, no es bíblico, porque el diablo no es Dios. Él no, para empezar, nunca pudo estar presente en todo lugar al mismo tiempo. No tiene esos atributos, no es omnipresente, no tiene el poder, la potencia de Dios, y tampoco puede crear nada. Fue un ser creado, un ángel creado, y como criatura está también al antojo de lo que Dios quiera hacer con él en su soberanía. Quiere decir que quien está en control de todas las cosas es Dios. ¿Me está viendo acá? Ahora, entonces, no, esa idea de contrincantes, quítese eso de la cabeza. Él dice ahí en Isaías, he creado al destruidor para destruir. En otras palabras, Dios tiene propósitos en todo lo que hizo y para algo. No vamos a entrar ahí ahora. Sí, dice en el día de tu creación. Verso 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en él. Aquí hay otra mención que quiero dársela. Dice, en el santo monte, diga conmigo, santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, ahí vimos esa mención de el huerto. Y acá en la guía de estudio, yo le doy algunas definiciones de la palabra huerto o la palabra jardín. Venga conmigo acá a la guía de estudio. Y cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿qué significa eso? ¿Dónde estaba el paraíso en ese momento? En la Biblia hebrea, la palabra usada para paraíso es pardés. Esa es la manera en que nosotros podemos, ¿cómo se dice? Mencionarla audiblemente. Es la transliteración de la palabra en hebreo. Aquí yo la escribo en el original, cómo se escribe. Esta palabra es usada en los textos después de la era del exilio. En otras palabras, en el 538 antes de Cristo. Es cuando empezamos a ver en algunas traducciones esta palabra en el hebreo. Y se puede traducir a jardín, exactamente, jardín. Otra vez, de ahí el propósito, cuando yo escribí el libro Ciudad Jardín, de ahí vino la idea. ¿Y por qué? Cuando vayamos al futuro, usted va a ver por qué hago énfasis en la palabra jardín. Se puede traducir jardín, la vemos traducida como paraíso. Quiere decir que la misma palabra que vemos traducida como jardín en algunos lugares, en otros lugares la vemos traducida como paraíso. Esta palabra, pardés, paraíso. Por ejemplo, en Cantar de Cantares, en capítulo 4, verso 13, y como huertos en Eclesiastés 2:8, en plural.
En la escatología judía, para paraíso se usa la palabra Gan Eden, que significa jardín de justicia. Eden o Edén, con acento en la E o con una fuerza sobre la E, es muy similar al español. Yo siempre digo a usted que el español está más cerca del hebreo que el inglés. Yo se lo digo acá a mis amigos acá. Algunas palabras, algunos sonidos se traducen mejor al español que a la lengua inglesa o a otros lenguajes, a otros idiomas. Y de hecho, Edén es una de esas palabras. Edén es una de esas palabras. La palabra Gan Eden o Gan Eden se puede traducir como jardín de justicia. Yo acabo de terminar una serie con usted que duramos, ¿qué fue? 6 semanas en esa serie que se tituló Gálatas, el estudio del libro de Gálatas, de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Usted la puede encontrar ahí en el canal y tiene también guías de estudios gratis también que usted puede descargar. En esa serie, acuérdese que yo le dije a usted que el tema principal de la epístola a los Gálatas es la justificación por fe. ¿Se recuerda que le dije? Justificación por fe. Comienza el texto hablando de acá de un jardín, y también en el original alguna de las palabras que se usa en alguna de las traducciones en hebreo significa directamente jardín de justicia. Y vemos que la justicia de Dios está en el mensaje de la palabra desde principio hasta fin. Y esto es muy importante, amados, los que entendemos la gracia de Dios, los que vemos, a quienes se nos han caído las escamas de los ojos y podemos entender por misericordia, podemos entender la gracia de Dios, entendemos el papel que justicia tiene, el papel central que justicia tiene en todo eso. Muchos cristianos primitivos identificaron el seno de Abraham con el paraíso. Entonces, ahora, ahí estaba el paraíso en el principio. ¿Qué pasa con ese paraíso? Bueno, ese paraíso, con la caída del hombre, ¿se acuerda que Dios puso a unos querubines y no permitía que Adán pudiera regresar al jardín, al huerto? No podía regresar, no le permitió regresar. Evidentemente, en el Medio Oriente, esto desaparece. Con la caída del hombre, la creación sufre. Se lo mencioné la semana pasada. La creación sufre. La creación está en este momento todavía sufriendo. Usted no va a encontrar un lugar verde con todas las descripciones que nosotros vemos en el Génesis. Usted no lo va a encontrar ahí en el Medio Oriente, entre el río Éufrates y el Tigris, que son donde geográficamente nosotros podemos tener una idea más o menos de dónde estaba el paraíso. No existe un lugar con esta característica. Existen unas minas de oro muy grandes en una zona muy cerca de donde se cree que pudo haber estado ahí cerquita del paraíso, pero ese lugar es desértico hoy en día, está seco. Hay unos oasis pequeños de lugar en lugar, pero nada como la descripción que nosotros vemos de ese paraíso ahí. Quiere decir que ese paraíso ya no existe ahí, ya no está ahí en el Medio Oriente. Desaparece de ahí y ya no lo vemos ahí en la historia. Jesús en la cruz, esto es clave, la cruz es clave, amado, porque la cruz divide la historia. Le dice al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Ahora, ¿dónde queda ese paraíso? Bueno, algo sucede cuando Jesús muere a la cruz. Y yo siempre digo que este es el viaje más largo que dio este ladrón, que dejó de ser ladrón porque fue redimido. Y usted, cuando es redimido, deja de ser lo que era. Sí, cosa tan tremenda, ¿no? Si usted va a los Alcohólicos Anónimos y usted era un alcohólico, usted le dicen: usted va a seguir siendo un alcohólico el resto de su vida. Usted todos los días llega a la reunión y dice: yo soy un alcohólico que no he tomado por tanta cantidad de días, y cosas así. Pero la Biblia no trabaja así. El plan de redención de Dios no trabaja así. Una vez que Él te salva,
Él cambia, inclusive era los apóstoles, los discípulos le cambiaban nombres. El Señor te da eres una nueva creación, todas las cosas son hechas nuevas y ya tú dejaste de ser un alcohólico. Tú fuiste redimido, ¿sí? Y tú dejaste de ser un alcohólico. Que tu carne todavía tiene momentos donde hay tentación y quiere regresar al alcohol. Bueno, todos tenemos algún tipo de tentación de alguna forma por algún lugar, ¿sí? Y esta es la carne que se revela contra todo lo que es santo. Pero eso no quiere decir que tú sigas siendo alcohólico. ¿Por qué me metí en esto, amados? Porque este ladrón dejó de ser ladrón. Ahora, vamos al viaje que da el ladrón. Y usted venga conmigo a Efesios capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4 nosotros nos damos cuenta que el paraíso estaba dentro de o en el seno de Abraham, o es conocido como también el seno de Abraham. Para algunas tradiciones judías le llaman, lo usan como sinónimo el seno de Abraham, y Jesús desciende a rescatarlo de ahí. ¿Por qué? Porque estaba prisionero. Se lo voy a decir de otra manera. Quizás no he usado esta frase antes. El paraíso estaba prisionero. ¿Quiénes estaban en el paraíso? Los justos, que habían sido redimidos. Sí, vamos acá y se lo voy a mostrar en texto. Y aquí está, mire. Por lo cual, capítulo 4 de Efesios, verso 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es la cautividad, amado? ¿Quién eran los cautivos? ¿Te acuerdas de David que dijo, no dejarás mi alma en el Seol y ni permitirás que tu siervo vea corrupción? Estaba hablando de Jesús, estaba profetizando de Jesús, pero también es una doble mención, porque una doble profecía, porque también está hablando de él mismo. En otras palabras, los justos estaban en espera de que Cristo fuera a la cruz y pagara el precio perfecto por redención para ellos ser traspasados al cielo de arriba, en otras palabras, al tercer cielo. Le voy a explicar esto. Cuando tú morías en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, cuando tú morías, tú eras, el justo es justificado, es salvo también por gracia, aunque no ha entrado en operación lo que es la dispensación de gracia. Y uso la palabra dispensación con mucho cuidado porque yo no soy dispensacionalista. No ha entrado todavía en escena la plenitud de la gracia. Pero gracia ha estado en acción y trabajando desde el principio. Sí, y los justos no eran salvos por obras. Nadie se puede salvar por obras en ningún momento, ni aún antes. Por la ley, nadie fue ni pudo haber sido justificado. ¿Me está siguiendo acá? Porque nadie pudo guardar la ley completamente. Eso yo lo explico en varios estudios acá en el canal. Pero los justos eran salvos, yo digo, y algunos teólogos dicen, mirando a la cruz desde lejos. ¿Se acuerda del asta que Moisés levantó allá en el desierto cuando muchos estaban enfermos, estaban muriendo, y el Señor le dijo, levanta una serpiente y ponle un asta de bronce? ¿Se acuerda de la serpiente de bronce? Bueno, yo no me acuerdo porque yo no estaba ahí, pero lo he leído. Y esa serpiente de bronce, esa asta levantada, era una tipología de la cruz de Cristo. Si tú querías ser sano, tenías que mirar a la cruz. En otras palabras, tenías que mirar a esa asta de bronce para ser sano. Tipología de lo que es. Acuérdense que lo que nos dice Hebreos de tipos y sombras, ¿no? En el antiguo pacto vemos sombras de las cosas que después en el nuevo pacto vinieron a ser realidades. Sí. Ahora, escuchen bien esto. Los justos eran salvos mirando a Jesús por medio de los tipos sombras que estaban presentes en las ceremonias. En las ceremonias Jesús estaba presente por medio de... Si usted ve el tabernáculo, usted ve en todo lo que estaba dispuesto ahí en el tabernáculo, usted ve que el Señor está en todo. Jesús está
en todo, ¿sí? El derramamiento de sangre de un cordero es una tipología del derramamiento de sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos animales que eran sacrificados en el tabernáculo y más tarde en el templo, esos animales podían cubrir el pecado de los que se acercaban, pero solamente por un año. Y luego al próximo año tenía que venir el sumo sacerdote y volver otra vez a hacer otro sacrificio para cubrir los pecados. No los podía quitar. Cristo, el perfecto Cordero sin mancha, cuando es sacrificado, quita el pecado del mundo. Dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Hebreo que para que el pecado fuere quitado. En otras palabras, cuando Cristo te salva, Él quita el pecado. No se acuerda más de ello. Lo borra completamente, lo echa en el fondo de la mar, no se acuerda más de ello. Dice el texto profético. Y luego que es confirmado también en 2 textos en Hebreos. No me acordaré más de sus pecados y de sus rebeliones. Señor no se acuerda. ¿Por qué razón? Porque es quitado. Tu pecado ha sido quitado. Quizás tú te sigues recordando de tu pecado, pero el Señor no se acuerda. Por un misterio de su soberanía, Él decide no acordarse de algo. Eso es algo tremendo. Que Dios, que todo lo sabe, decide no acordarse de algo. Y esto exactamente es tu pecado, para que tú no sigas regresando al pasado y trayendo a memoria cosas de las cuales ya el Señor borró. Usted tiene que darle gracias a Dios porque su pecado fue borrado. No, escuchen esto. Escuchen esto. Entonces esos que habían creído en el pasado no podían entrar directamente, vamos a decir, al cielo, a la presencia de Dios, donde está el trono de Dios. Ellos no podían entrar porque no había todavía ocurrido un sacrificio perfecto. Hay bastante teología para eso. Yo tengo una serie aquí, Teología Sistemática para Latinoamérica. Son 11 libros de estudio con manuales para responder preguntas, y tengo el libro principal que se llama Teología Sistemática para Latinoamérica, bastante extenso. Yo trato todos estos temas a profundidad ahí. De hecho, ahí están los cursos donde yo trato todos estos temas a profundidad. Los enlaces para los cursos están ahí debajo en la descripción, si usted quiere profundizar más en lo que es la teología de la redención, soteriología y todo eso. No, escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Los justos estaban cautivos, quiere decir que estaban atrapados en el seno de Abraham, esperando que el Señor los libertara. Ahora, aquí vemos en Efesios, Pablo nos da una claridad tremenda sobre lo que ha pasado. Efesios capítulo 4, verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿A dónde la llevó? ¿Qué dice el texto aquí, amados? A lo alto. Diga conmigo, a lo alto. Quiere decir que la cautividad que estaba cautiva en el seno de Abraham, debajo, en otras palabras, estaba dividido. Vamos a decir, el Hades, ¿cómo se dice? El Seol, mejor, dividido en 2 lugares separados por una cima. Un lugar que era el lugar de castigo. ¿Se acuerda usted del rico y Lázaro? Que es mencionado con nombres. No es una parábola, porque en las parábolas no se mencionan nombres de personas vivientes. Y en esta supuestamente parábola, que no es parábola, en esta mención, este evento, nosotros vemos que ahí es mencionado el padre Abraham y también es mencionado Lázaro, si usted se recuerda ahí, y el rico. Ahora, el rico, ¿se acuerda usted que va al lugar de castigo y había una cima que los separaba? En otras palabras, una persona que estaba en la cautividad no podía pasarse al lugar de castigo. Ahora, ¿qué sucede? Que ese lugar donde estaba la cautividad, ese seno de Abraham, es tomado y traspasado. ¿A dónde? Ahorita vamos a ver para dónde fue. Pero mire esto acá. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, note conmigo la palabra subió. Menciónela ahí, escríbela en el chat, en los comentarios. Ponga subió, porque subir es para, ¿dónde? Para arriba. Sí, subir para arriba, que valga la redundancia, subir para arriba. Esto de que subió, aquí había dicho subiendo. Verso 8, subiendo, diga conmigo, subiendo a lo alto. Subiendo a lo alto. Dice aquí ahora, dice aquí. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que
también había descendido, dice había en tiempo pasado, una descripción de lo que Cristo hizo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Él muere, amados. Cuando Él muere. Por eso que yo digo que el ladrón de la cruz, o el que había sido ladrón, que es salvo ahí en la cruz, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este dio el viaje más largo de todos, porque el Señor estaba a punto de traspasar el paraíso, cambiarlo de lugar. El lugar donde estaban los justos es traspasado. Que subió, sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos, diga por encima de los cielos, para llenarlo todo. Aquí nos da una descripción de lo que sucede con el paraíso. Por encima de los cielos quiere decir que es que hay tres cielos. Y Pablo habla del tercer cielo. Tenemos descripciones del tercer cielo. Eso lo enseño yo también ¿sabe qué, amado? Enseño mucho de esto en Origen. En el libro de Origen, se lo voy a enseñar rapidito aquí. Origen, la doctrina de la creación. Aquí está, mire. Origen, la doctrina de la creación. En este libro, dicho sea paso, tengo el libro y tengo también el curso. Enseño también en detalles sobre todo lo que es eso, el paraíso y eso. De hecho, tengo un video aquí en el canal, creo que hablo, no me recuerdo el título, pero hablo de qué sucedió cuando Cristo murió, a dónde fue, por 3 días. Por 3 días, ¿a dónde fue Jesús cuando murió? Búsquelo ahí y en ese video usted va a encontrar una explicación en detalles sobre este evento, lo que ocurre en este evento. Hoy yo me estoy concentrando en todo lo que tiene que ver con el paraíso, ¿sí? Pero ahí hablo de los espíritus encerrados en prisiones y todo eso. Bueno, pero dice aquí, el que descendió, diga conmigo, descendió. ¿A qué descendió? A buscar la cautividad, a los cautivos, a los cuales sus almas no iban a ser dejadas en el Seol. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción, dijo David. Descendió, dice, es el mismo que también dice, ¿también qué? Subió por encima de todos los cielos. Diga aquí, todos los cielos. Aquí dice todos los cielos. ¿Cuántos cielos hay, amados? Está el primer cielo, que es la atmósfera, es lo que usted ve, el firmamento, las estrellas, los planetas, las galaxias, todas las lumbreras que fueron creadas. Ahí en el Génesis tenemos mención y detalles de cómo fue hecha la creación. Ahí están las lumbreras. Ese es el cielo de las lumbreras. Luego hay un segundo cielo, los aires. Un cielo donde han habido confrontaciones espirituales, donde hay ángeles y hay luchas y cosas pasando ahí en ese segundo cielo. Hay que traspasar ese segundo cielo para llegar al tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Vamos a ir avanzando con esto, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos el traspaso. Como le dije, si quiere más sobre esto, ahí está en teología. El traspaso, eso es lo que es el paraíso traspasado. Hoy, venga conmigo a la guía de estudio, se lo voy a enseñar en la guía de estudio rapidito para que usted vea cómo lo tenemos aquí escrito. Y yo le puse acá paraíso traspasado. Y entonces entramos a ¿dónde está hoy el paraíso? ¿A dónde terminó el ladrón de la cruz? ¿A dónde llegó? Bueno, él bajó con Jesús cuando Jesús fue a buscar la cautividad y luego Jesús tomó la cautividad y la llevó por encima de todos los cielos. Quiere decir que por encima del primer cielo, por encima del segundo cielo, hasta el tercer cielo. Y eso lo vamos aquí con Pablo en 2 de Corintios capítulo 2. Se lo voy a poner en texto aquí más grande, 2 de Corintios, capítulo 2, aquí está. Dice Pablo, versículo 3, dice, y conozco a tal, vamos un poquito más atrás, para que usted vea que Pablo está hablando del tercer cielo y no tengamos nosotros
duda sobre esto. Ciertamente no, verso 1, ciertamente no, esto es lo bueno que podemos hacer con este sistema nuevo que hemos estado usando ya por un tiempecito, y es que yo puedo ir a la Biblia e ir para atrás y regresar y buscar versículos. A mí me gusta verdaderamente este sistema, es una bendición. No, mire, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, diga conmigo, arrebatado. Por la palabra arrebatado aquí es clave, ¿no? Cuando Pablo habla del arrebatamiento de los santos, ahí en 1 Tesalonicenses, hay una ¿cómo se dice? Un paralelismo en eso. Pero vamos aquí, dice, hasta el tercer cielo, diga conmigo, el tercer cielo. ¿El tercer qué? ¿Qué dice? Cielo. Lo voy a poner aquí en amarillo para que no se nos olvide. El tercer cielo. Ahí está la mención del tercer cielo. Acuérdense que el Señor subió sobre todos, diga conmigo, todos los cielos. Diga, subió sobre todos los cielos. Tomó a los cautivos que estaban esperando esa redención futura para ellos, en el futuro para ellos, para nosotros no, ya no es futuro. Incluyendo a David. Abraham estaba ahí porque nosotros lo sabemos, el seno de Abraham, y Abraham lo vemos ahí en conversación en ese evento que le digo con Lázaro el rico. Recuerda usted que no es parábola, dicho sea de paso, siempre le dicen la parábola de rico y Lázaro, pero no es parábola. Es un evento real. Y Abraham, muchos van a venir del oriente y se van a sentar con Abraham. ¿Dónde? ¿Dónde está Abraham en este momento? ¿Dónde es eso? Bueno, lo vamos a ver. Y dice aquí, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue levantado al tercer cielo. Pablo no te está aclarando si esto fue en espíritu, en una visión en espíritu, o como los profetas antiguos, o verdaderamente si fue levantado completamente. Si fue que lo vio o fue que su espíritu fue sacado del cuerpo y fue levantado. Estas son cosas muy profundas, son tremendas. Pudiera dedicarle bastante tiempo a eso. Otra vez, no es el estudio de hoy. Dice Pablo, verso 13. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Venga conmigo, que Pablo está hablando de él mismo porque dice hace 14 años. Y esos 14 años los hemos mencionado ahí también en Gálatas. Dice aquí, tal hombre, en fuera de no lo sé, dice verso 4, que fue arrebatado al paraíso. No, aquí dice arrebatado. Venga conmigo, dígame si usted tiene oídos para ver esto. Sí, dígame que tiene oídos para ver esto. Gloria a Jesús. Arrebatado al tercer cielo, diga conmigo, arrebatado hasta el tercer cielo, y el sinónimo está aquí, arrebatado hasta el paraíso, fue arrebatado al paraíso. Quiere decir que Pablo fue al tercer cielo, dice el versículo 2, y el versículo 4 dice que fue al paraíso. Quiere decir que el tercer cielo y paraíso están en el mismo lugar. ¿Cuántos se me fueron ya? El trono de Dios. El trono de Dios, tercer cielo y paraíso están en el mismo lugar. Después de la cruz, escuche bien, el paraíso fue traspasado y llevado al tercer cielo. Aquí está tremendamente esto escrito. Le voy a dar más detalles. ¿Dónde exactamente dentro del tercer cielo? Se los voy a decir. Pero antes de ir ahí, quiero darle un detallito más aquí. Dice Pablo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Sí, y es donde yo creo, y muchos creen, que Pablo recibió completamente la revelación de la gracia, en detalles. La revelación del nuevo pacto. Y por eso es que Pablo nos puede dar una explicación tan exacta del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Pablo nos puede dar detalles sobre ese misterio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahí Pablo habla de eso, ahí en Colosenses,
en detalles, lo vemos acá en Efesios. Mire, esto es una cosa tremenda. O sea, ¿dónde específicamente está ese tercer cielo? ¿Dónde? Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Le voy a decir aquí lo que dice Juan. Sí, Apocalipsis capítulo 2. Venga conmigo, porque aquí vamos a ver los elementos. ¿Se acuerda que le mencioné los elementos? Diga conmigo la palabra elementos. Grábese esto, amado, cuando yo hablo de elementos. Porque vemos los elementos en el jardín al principio y luego vemos los elementos en el jardín en el futuro. Usted los va a ver. Pero dice aquí, dice Juan, versículo 7. El que tiene oído, oiga. Es lo mismo que yo le digo a usted hoy, amado. Tiene que tener usted los sentidos ejercitados, como dice Pablo, sus oídos abiertos. Tiene que tener, mi oración es que los ojos de su entendimiento sean abiertos, como dice Pablo, y pueda ver estas cosas. Esto no es para todos, no todos lo ven. Hay gente que se queja en los comentarios, yo sé que no entendieron. Hay gente que ataca y se burla y trata de ridiculizar y a veces usan palabras feas. ¿Sabe por qué, amados? Porque no entendieron. No entendieron, amados. Tienen un poquito de religión nada más. Les dieron un poquito de religión y ahí se quedaron. Pero usted está dejando de ser religioso. Y usted está entrando en revelación. Usted está entrando en entendimiento. Los ojos de su entendimiento son abiertos. Por eso que usted entiende la gracia de Dios. La gracia de Dios es una revelación. Y no todo el mundo la entiende. Hay gente muy inteligente que han ido a universidades y tienen títulos universitarios. Gloria a Dios por los títulos universitarios. Yo creo en eso. Insto a los que instruyo y preparo que se preparen, que tengan títulos universitarios. Gloria a Dios por eso, que sean intelectuales para la gloria de Dios. Pablo era un intelectual para la gloria de Dios. Pero eso no te va a dar entendimiento de la gracia. Porque eso es revelado, es un entendimiento revelado. Diga conmigo, entendimiento revelado. La gracia es un entendimiento revelado. No es para todos, no es para todos, amados. Vamos al texto. Versículo 7, el que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu, en mayúscula, con mayúscula quiere decir que el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Al que venciere le daré. Ya yo hablé en otro estudio sobre lo que quiere decir vencer, y no es por tu propia fuerza, es por lo que Cristo logró en la cruz. Eso lo explico. Le daré a comer del árbol de la vida. Diga, del árbol de la vida. Ahí está el elemento. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Cuando usted se va a Génesis, en el primer Edén, en ese paraíso que está ahí, en el paraíso de Dios o en el huerto de Dios, ahí usted ve que ahí estaba el árbol de la vida. Había otro árbol ahí, que es el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal, que ese ya después no lo vamos a ver. Pero, y fue donde se produjo la caída. Pero el árbol de la vida estaba ahí en el paraíso, en el principio, en el paraíso, en el jardín de Dios. La palabra paraíso, jardín. ¿Se acuerda lo que le estoy diciendo? Jardín, paraíso, jardín, huerto. Es la misma palabra. Ahí estaba el árbol de la vida, ¿verdad? Pero Juan ahora en Apocalipsis dice, el cual está en medio del paraíso. El árbol de la vida está ahora en este momento en medio del paraíso. Venga conmigo, en el principio estuvo en el Edén. Ahora Juan lo ve dentro del paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Ya leímos. Sí, Pablo fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso, que es lo mismo, están en el mismo lugar. Diga conmigo, el paraíso está en el tercer cielo. Eso quiere decir que en el paraíso que está en el tercer cielo, ahí está el árbol de la vida. ¿Dónde está el paraíso en este momento? En el tercer cielo. Voy a ir más allá, voy a ir más específico. Le voy a decir dentro de dónde, dentro de qué está en el tercer cielo. Lo voy a dar detallitos para que usted hoy no le quede duda. Yo me gozo con esto tremendamente porque es muy claro lo que el texto dice. A veces lo hemos leído y no lo vemos
en detalle. Pero ¿dónde en el tercer cielo está exactamente el paraíso? Dice aquí, dice el texto aquí, dice: el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, del que venciere le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Diga conmigo, en medio del paraíso de Dios está el árbol de la vida. ¿Dónde es eso, amados? ¿Dónde es eso? Sí, vamos a la visión de Juan y venga conmigo a Apocalipsis un poquito más. Vamos a ir un poquito más adentro en esto. Apocalipsis 22 y venga conmigo al versículo 2 y vamos a ver una descripción de la Nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Todavía no ha descendido, ahora está en el cielo. Dice verso 2, en medio de la calle, dice, de la ciudad, dice, y a uno y a otro lado del río, diga conmigo río. ¿Se acuerda que el río lo vimos en el primer Edén? Río, ¿se acuerda? Río en el paraíso, al principio en el Edén, río. Y después lo vemos en la Nueva Jerusalén. Dice aquí, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerda que vimos hace unos segundos el árbol de la vida? Ahí está un elemento. ¿Dónde está el árbol de la vida? En medio de la ciudad, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. En la Nueva Jerusalén, es una descripción de la Nueva Jerusalén ya descendiendo, o ya descendida, pero todavía no ha descendido. En este día, en el año 2024, ¿estamos en qué mes? En junio del 2024, todavía no ha descendido. Estamos a 29 de junio, todavía no ha descendido. Quiere decir que hoy la Jerusalén ya está arriba, está lista, está ataviada como una esposa para su esposo. Eso dice el texto. Está lista, pero todavía no ha descendido. Va a descender. ¿Sí? Bueno, ahí hay una descripción exactamente de la Nueva Jerusalén. Vamos a ver cómo desciende. Venga conmigo acá. Quiere decir que si no ha descendido en este momento, y ya leímos, venga conmigo, vamos a traer todo esto junto. Si en este momento, el árbol de la vida, si Pablo fue arrebatado al tercer cielo, ¿sí? Y el árbol de la vida está en la Jerusalén, en la ciudad, en el jardín, que va a descender. Nosotros lo vemos ahí. Quiere decir que en este momento, el árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios, está dentro de la Nueva Jerusalén, donde la Nueva Jerusalén está en este momento, que es en el tercer cielo. Se lo voy a poner de esta manera. En este momento, en el tercer cielo, ahí está la Nueva Jerusalén. Dentro de la Nueva Jerusalén está el Edén. Sí, el nuevo Edén restaurado. El jardín de Dios está ahí dentro. Ahí está el árbol de la vida. El río está ahí. Ahí vemos el río con las aguas. Onix, el oro, todos esos elementos los vemos en la Nueva Jerusalén. Lo que pasa es que la Nueva Jerusalén no ha descendido. Dice el versículo 10 aquí, y me llevó, Apocalipsis capítulo 21, verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Quiere decir que el árbol de la vida ya está dentro de la Nueva Jerusalén, que todavía no ha descendido. Ahí es donde está el paraíso en este momento. Donde está el árbol de la vida es donde está el paraíso. Acuérdense de eso. El árbol de la vida está en el paraíso de Dios, que está dentro de la Nueva Jerusalén en este momento. Ahí es donde fue Pablo levantado. Tercer cielo. Dice que al paraíso. Ya Pablo vio esto. Pablo ya vio esto que nosotros estamos hablando aquí, que nosotros lo vamos a ver en el futuro cuando descienda. Ya Pablo lo vio. Cosa tremenda esa. Sí, dice Santa de Jerusalén que descendía. Diga conmigo, descendía. Esta palabra es clave. Descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y aquí viene una descripción de la Nueva
Jerusalén, y aquí comenzamos a ver elementos otra vez. Su fulgor, ¿se acuerda que lo hemos mencionado en Ezequiel? Era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver nosotros elementos. Yo hablé algo sobre esto en el estudio de la semana pasada. Pero aquí mismo, en el 21, vamos a regresar al versículo 2. Venga conmigo. Apocalipsis 21 y vamos al versículo 2 y vamos a ver esto aquí. Y yo, Juan, mire, para que no quede duda de dónde va a quedar esto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pasaron. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dice, descender. Yo que aquí lo señalé, descender del cielo de Dios. La vio descender, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuántos están conmigo acá? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su Dios. ¿Quién morará? Dios. Quiere decir que el trono de Dios que está en el tercer cielo se va a mudar para acá. Viene con la nueva Jerusalén. Cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, el trono de Dios viene con la nueva Jerusalén. El árbol de la vida viene con la nueva Jerusalén. Los elementos que tuviste en el jardín del Edén, en el primer Edén, allá donde el Señor puso a Adán y Eva, esos elementos usted los ve en el futuro, en la nueva Jerusalén futuro. Yo lo puse aquí en la guía de estudio. Amado, si usted no ha descargado la guía de estudio, recuerde hacerlo. Es totalmente gratis. Ahí está el enlace en la descripción. Aquí yo escribí y puse, el paraíso está dentro, ve la palabra dentro, la puse en rojo, de la nueva Jerusalén en el cielo. Dice, el paraíso que está dentro de la nueva Jerusalén en el cielo descenderá a la tierra. Sí, la ciudad jardín que ya está formada descenderá a la tierra y el cielo y la tierra se unirán y eso será glorioso. A veces nos hablan de ir al cielo, sí, ir al cielo y cómo tenemos que, todo lo que tiene que ver con ir al cielo, ¿verdad? Y en realidad el cielo va a venir a nosotros. Hablamos de ir al cielo, amados. Y el cielo en realidad va a venir a nosotros. Y la nueva Jerusalén, cuando descienda del cielo, se trae ahí dentro todos los elementos que nosotros vimos en el primer jardín. Por eso es que yo siempre digo que vamos a vivir en la ciudad jardín, en los cielos nuevos y tierra nueva. No, le voy a decir algo. Búsquese este libro, consígalos, ahí está en las tiendas, en Amazon, donde sea, si usted lo quiere impreso, si lo quiere en Kindle, como usted lo quiera, ahí está. Le voy a decir algo muy tremendo, que a mí me emociona esto, tremendamente me emociona esto, en cuanto a los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo respondo detalles en el libro y aquí en la serie voy a tocar algo sobre eso, sobre dónde viviremos y cómo estaremos exactamente, porque no todo el mundo va a vivir dentro de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén va a descender del cielo, es una ciudad inmensa. Tengo las medidas, en otro estudio le voy a dar las medidas exactas de todo lo que es la Nueva Jerusalén y voy a hablar en detalles de los cielos nuevos y tierra nueva, cómo va a operar la nueva tierra y cómo estaremos en ella, qué cuerpo tendremos, trabajaremos, estarán ahí nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros cónyuges estarán ahí o no estarán, cómo será esa relación, sí, dormiremos, comeremos, todo eso yo lo estoy tocando en esta serie, amado. Únase a la comunidad para que reciba notificaciones cuando nosotros publicamos un video nuevo, salimos en vivo o todo lo que estamos haciendo. Y cuando usted se suscribe o se une a la comunidad, yo le voy a regalar este librito que es gratis, a todo color, el estudio bíblico del jueves, y aquí tengo una cantidad de recursos a todo color de muchos estudios bíblicos también con video y guías de estudios gratis que pueden ser de edificación para su vida. Y si quiere profundizar aún más, ahí tengo información sobre los cursos también y yo sé que esto es todo de bendición para su día. Vamos a seguir hablando del cielo, amados, pero por el momento esto
Aquí los voy a dejar. Les voy a dejar aquí más información, bendición. Y aquí, si no se ha suscrito, hágalo, por favor. Y seguimos adelante. Bendigo su vida. Bendiciones en lo alto.